dice en la segunda carta de Samuel, capítulo 23, dice, estaba también Benaía, di conmigo Benaía, hijo de Joiada, dice, un valiente guerrero de Casel, quien hizo muchas proezas heroicas. De ahí sale el apartado de lo que estoy enseñando. Proezas heroicas. Di conmigo proezas. Dice, entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Usted no sea agresivo, tranquilo. Dice el 21, otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como esta, di conmigo hazaña. Hazaña, proeza. Dice, como esta hicieron a Benaía tan famoso como los 3, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Yo no quiero que tú te aprendas esta historia de memoria. Simplemente quiero que te quede con el contexto de que Benaía no era de los más importantes hasta ese momento en la vida de un conocido como David. Todos hemos escuchado de una manera u otra la enseñanza acerca de la palabra de Dios que habla acerca de David. Dice el salmista, y yo quiero que juntos podamos recibir lo que Dios tiene. Mira, Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos todo de Dios. Dice que aún los más billonarios hay un deseo profundo en su corazón, un hueco en su corazón que no lo llena ni la riqueza del mundo. Entonces yo quiero que juntos podamos salir de este lugar sabiendo de que hay un propósito, de que tenemos una misión. Y el salmista en el capítulo 60, versículo 12, si tiene la aplicación de YouVersion, ahí tú puedes ir a 3 rayitas y tiene lo que yo estoy enseñando para que tú puedas seguirme o incluso durante la semana lo puedas leer. Dice la palabra en los Salmos capítulo 60, con la ayuda de Dios, ¿con qué ayuda? Dice, haremos cosas poderosas. Di conmigo, cosas poderosas. Pues Él pisoteará a nuestros enemigos. No voy a preguntar quién de aquí tiene enemigos, porque yo creo que en ese punto estamos casi todos de acuerdo. Pero yo quiero también compartir contigo de que el evangelio no es solo para sobrevivir. El evangelio no es solo para los que están en problemas. El evangelio es para los que son felices y el evangelio es para los que están en proceso de alcanzar la felicidad. Tenemos un concepto corto a veces acerca del evangelio. No es solo para personas con adicciones. El evangelio no es solo para personas vulnerables. El evangelio no es solo para aquellos que tú piensas o aquellas personas que tú le dirías, qué bien le vendría a mi amigo que viniera a una comunidad como esta. El evangelio es para personas como tú y como yo que necesitamos ser transformados y entender la verdadera misión y el verdadero propósito de la vida. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, me encanta la segunda parte donde se constituye esta casa. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero antes de decir eso, esas palabras textuales de Jesús, también dijo, el ladrón ha venido para matar, robar y destruir. Ya usted tiene la respuesta a lo que nos rodea, que es injusto. Hay alguien que está meramente trabajando para dañar, para robar, para destruir, para matar, pero no es el evangelio del que yo te quiero predicar. El evangelio que yo te quiero predicar es el que transforma las vidas, pero también nos abre el conocimiento y el entendimiento de que hay alguien que sí quiere devorarnos. Hay alguien que sí quiere sembrar la maldición en los corazones y de hecho llega la vida y la maldad del hombre a punto que a veces nos cuesta incluso ver un telediario, unas noticias. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, para compartir esta segunda serie de lo que estoy compartiendo, no es un mensaje motivacional. Esto no es un mensaje para que tú puedas salir de este lugar diciendo, ¡ay, qué bueno! Y mañana lunes tú te sientas otra vez por el suelo. Esto es un mensaje para que tú mañana comience un proceso sobrenatural de transformación y de avance en tu vida. Pero es importante que descubramos, que identifiquemos lo que la palabra de Dios provoca en nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra de Dios, el evangelio, trae a nuestras vidas propósito.
Una de las mayores crisis que tenemos en nuestra sociedad es la falta de propósito. Nuestra nación está a la cabeza en consumo de antidepresivos. Somos de los países que más consume antidepresivos. Algo estará pasando en la sociedad en la que vivimos. El evangelio trae propósito a nuestras vidas. El evangelio no es para mañana o no es algo de pasado de moda. El evangelio es presente, pero también es futuro. El evangelio no es algo que otra vez se está poniendo de moda. No. Siempre fue, siempre es y siempre será. Y hay un texto en la palabra donde dice: el hombre y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. No habla de modernidad o no habla de una época. Habla de fue, es y seguirá siendo. Pasado, presente y futuro. Y hay dos historias que yo acabo de leerte en segunda de Samuel. Un poquito arriba habla de un tal Abisai, y en el que yo me quiero centrar, Benaía. Dile al que tiene a tu lado, Benaía. Yo quiero resumir un poco lo que he estado compartiendo porque es importante. Eran dos hombres que manifestaban ser un instrumento del poder de Dios. Y esto tiene que ver que tú y yo podemos ser hombres transformados y convertirnos en un instrumento en las manos de Dios. ¿Quién dijo de que no había una identidad o un propósito dentro de nosotros? Usted no fue solo diseñado, creado para generar riqueza o dinero o empresa o negocio. Hay una identidad y hay un propósito en medio de todo esto. En estos dos hombres destacaban la importancia de la fidelidad y de la valentía. Dile al que tiene a tu lado: yo espero que usted sea fiel, pero también valiente. Y las esposas aprovechen ahí, denle con todo. Nos narra el historiador acerca de que fueron dos hombres de gran ayuda para David. ¿Quién no necesita un Abisai o un Benaía? Gente que te aporte, gente que te suma, gente que esté en los momentos difíciles. ¿Quién no necesita dos personajes como estos? Benaía dice que se encontraba en un día nublado. Cuando entendemos de que era un día nublado era porque estaba nevando. No nieva en agosto, tendría y suponemos que era una época de invierno, una época nublada. Pero dice que él decidió perseguir un león, llevarlo hasta un hoyo, entrar con él, pelear y terminar matándolo. Y quizá tú y yo podemos ver en esta panorámica, en esta escena de la palabra de Dios, porque uno no lee la Biblia y ya uno tiene que hacer como cuando uno está viendo una película, uno quiere llegar al final antes de que la película llegue. ¿Estás conmigo? Entonces cuando uno lee la Biblia uno tiene que ponerse en la escena. No es un leoncito, no es Benaía tocando las palmas, no, un día nublado, un día difícil, un día complicado, donde se atraviesa un león, donde tiene que enfrentar una situación. Y tu mente, también el Espíritu Santo trae la creatividad para que tú puedas dibujar todo el cuadro y puedas entenderlo. Pero uno de los pronósticos que estaba en contra de Benaía es que quizá el lugar no era el perfecto, el día no era el idóneo. Quizás no tenía la certeza de cuál sería el resultado de esa batalla con un león, pero sí tenía la convicción de quién iba con él. Y quizás tú y yo podemos estar en escenarios diferentes. Dios nos libre de tener que enfrentar un león. Pero sí podemos estar ante diferentes escenarios. Podemos estar hasta en un escenario donde hay una rotura matrimonial. Podemos estar en un escenario donde hay una enfermedad. Podemos estar en un escenario donde hay una crisis. Y hoy el mensaje no es motivacional. Es un mensaje que puede transformar tu vida. Es que tú te plantes delante de ese león, delante de ese gigante. Y tú puedas creerle a Dios por encima de todas las adversidades y probar a Dios. Yo puedo darte la certificación y la certeza de que Dios no es deudor de cada uno de nosotros. Ni falla a aquellos que lo buscan y lo desean. La definición de proeza, o donde nace la serie de hacedor y proeza, nace de un corazón para llevarnos a inspirar, para que nos inspire y que podamos entrar en otra dimensión. Necesitamos entender de que podemos ser mucho más efectivos de lo que somos. Si eres alguien que eres humilde, Dios va a traer prosperidad a tu vida. Va a cambiarte por completo. Y si eres alguien que eres próspero, Dios te va a seguir bendiciendo y dándote estrategias como nunca antes. La definición de hazaña dice que era una acción, un hecho especialmente, un hecho ilustre que requiere valor, esfuerzo y habilidad y que solía tener un impacto sobrenatural. O sea, tú y yo hemos sido diseñados para vivir en un ambiente donde por medio de lo que Cristo hace en nuestras vidas podamos producir grandes hazañas.
Dice la definición de proeza, dice que es hazaña que reflejan el carácter de la fe, donde hay evidencia de la obediencia a Dios en situaciones extremas. Evidentemente servir a Dios, evidentemente darle una oportunidad a Jesús en tu corazón cuando todo marcha bien. Eso lo hace cualquiera, hermano. Pero cuando hay un pronóstico de enfermedad, cuando hay una crisis financiera, cuando hay una crisis matrimonial, depositar tu confianza en Jesús, esos son de campeones. Esos son de gente que entienden que tiene que jugar a otra liga. Y en 2 de Samuel, ahí dice hazaña como esta hicieron a Benaía tan famoso como los tres y los guerreros más valientes de David. El Salmo 56 dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿Quién no tiene miedo en diferentes aspectos de la sociedad? En diferentes estaciones del momento de la vida. Y yo quiero decirte algo, para jugar en las grandes ligas hemos sido diseñados usted y yo. Nosotros hemos sido diseñados para jugar en las grandes ligas. Nosotros hemos sido diseñados aquellos que tienen a Jesús en su corazón. La palabra dice las mismas cosas y dice el maestro de los maestros, el rey de reyes, el señor de señores, y aún mayores haré en mi nombre. Nosotros no hemos sido puestos aquí en la tierra simplemente para hacer lo cotidiano o lo natural. Nosotros hemos sido plantados en la tierra para hacer lo sobrenatural. Para que haya evidencia del poder. Por eso la semana anterior, que si vas a YouTube, la puedes ver, la serie 1, tú puedes descubrir cómo yo animé a que podamos enfrentar el temor. El temor es natural, pero someterte al temor es opcional. Tú puedes también descubrir cómo podemos dejar de huir de nuestros temores, porque nuestros temores siempre van a ir a más velocidad que nuestros pasos, nuestro caminar. Entonces lo mejor es dejar de huir. ¿Cuál era la tercera recomendación? Que buscáramos al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Él nos escucha. Hoy TCD hablaba y nos enseñaba acerca de las oraciones que son escuchadas por Dios. Cuando usted le dice, Señor, ayúdame en esta área, Dios lo está escuchando. Ahora uno tiene que tener un corazón enseñable para recibir la enseñanza de lo que Él te quiere enseñar. El cuarto punto, el amor como el arma poderosa que todo lo puede. Nosotros tenemos a veces un concepto del amor muy erróneo. El amor ero, el amor filo, pero el amor ágape es el amor que vemos en la vida de Jesús hacia nosotros, en la vida de un padre, como es Dios hacia nosotros, entregando a su hijo en el lugar que a todos nosotros nos correspondía. En otras palabras, un amor incondicional. Y el quinto punto que yo hablé era actúa con fe. Actúa con fe. Es importante que la fe se revolucione en tu corazón. Filipenses capítulo 4. Antes de avanzar a Filipenses, hay muchos que dicen, sí, yo sé que algo hay. Mira, en el tamaño de tu fe, mide el tamaño de tu hazaña, de tu proeza. Si tú crees que solo Dios se merece un 10% de tu fe, tú vas a conseguir proezas y hazañas pequeñitas. Pero si tu fe es grande, tus hazañas y tus proezas serán grandes. Y dice Filipenses capítulo 4, no se preocupen por nada. No estoy diciendo que seamos unos dejados. Simplemente estoy diciendo que descansemos en Él. Y la palabra dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dice más adelante, dígale a Dios lo que necesita y dele en gracia por todo lo que Él ha hecho. A veces estamos más centrados en lo negativo que en las cosas que nos están pasando en nuestra vida. En estos días, cuando estaba el viernes dando la última clase, por fin, de radio con el tema de la náutica, el profesor me decía, no sé por qué, pero vivimos dándole la espalda al mar. Contempla al mar, amigo Domi. Y yo decía, es verdad, Señor. A veces vivimos dándole la espalda a tantas cosas buenas que nos rodean y nos enfocamos en todo lo negativo que está pasando. Y dice ahí, así que experimenten la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viva en Cristo. Por eso el evangelio no se entiende, porque tiene que experimentarlo. No podemos explicártelo con nuestras palabras. ¿Cómo puedo explicar yo estar perdiendo un familiar que está partiendo a la otra vida, al otro mundo y tener el gozo y la paz en el Señor? Eso es de loco poderlo explicar, pero cuando uno lo experimenta, ve la sobrenaturalidad de Dios. Hay personas que viven vidas increíbles y están felices, pero Dios lo complementa. Y hay otros que están en derrota y uno dice, wow, ¿cómo puede
seguir su fe viva, pero tienen paz y tienen confianza en su Dios y a su debido tiempo ellos cosecharán. Por eso la fe no es una semana o un día concreto en el mes. La fe tiene que ser grande para que haya hazaña y haya proeza. El libro de Hechos de los Apóstoles, últimas palabras de Jesús. Jesús había resucitado y se encuentra con los discípulos. Dice que las últimas palabras son las más importantes. Cuando usted esté ante un familiar, las últimas palabras son las más importantes. Escríbela, nunca la pierda. Y Jesús ya había resucitado, pero tenía que partir. Y Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y le dice, me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Rota, Chipiona, Jerez, Cádiz, Andalucía, España. ¡Wow! El Espíritu Santo es quien nos ayuda a dar los siguientes pasos. Hoy muchos de ellos van a las aguas y probablemente tengan situaciones que no van a saber cómo va a ser el día de mañana, pero el Espíritu Santo los va a empoderar, les va a dar su presencia y los va a ayudar a alcanzar las promesas de parte del Señor. Por lo tanto, quiero animarte que no sea como una gran parte de la sociedad, que prácticamente se conforma con sobrevivir. Más bien, nosotros somos personas, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, que somos plantados para generar grandes impactos y para jugar en grandes ligas. ¿Quién te dijo de que tu vida no servía para otra cosa? Hay personas que tienen una empresa y facturan billones. Y dice, hasta que yo no conocía a Jesús en mi corazón, no entendí el verdadero propósito que tenía Dios con mi vida o el verdadero propósito que había dentro de la vida. Por lo tanto, yo quiero animarte, dígale al que tiene a su lado, no voy a entrar en los blancos o en los culés, no voy a entrar. Tengan paz en el Señor. Están los dos eliminados, estamos en paz. No vamos a entrar. Pero usted y yo hemos sido diseñados para jugar en grandes ligas. Ya usted sepa con quién se siente más identificado. ¿Con los que siempre pierden o con los que luchan hasta el último minuto? Allá ustedes. Déjame decirte algo. Y quiero hablarte de un punto importante. Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? La falta de certeza cuando nuestro confort se altera y sentimos no tener el control de la realidad. Dice los psicólogos, los estudiosos, que es una de las emociones más incómodas y difíciles que tenemos que enfrentar. Y el evangelio no es sinónimo de no atravesar incertidumbre. No es que yo tenga a Jesús en mi corazón y crea de que mañana va a salir el sol. Yo mañana me tengo que enfrentar al mismo lunes que usted, 24 horas. Cuando comenzamos un año yo tengo los mismos días que usted, los mismos problemas que usted. Me atrevo que con la mayoría de nuestras decisiones a lo largo de los meses, a lo largo de los días, cada una de nuestras decisiones que llevan incertidumbre. Porque nos saca de nuestra zona de confort y estamos tomando una decisión continuamente sin saber lo que va a acontecer más allá. Y el primer punto, lo que yo quiero compartir contigo es abraza la incertidumbre. Y la incertidumbre nos moverá de nuestra zona de confort. Cuando caminamos por fe, tenemos la seguridad de que somos un hijo amado, perdonado y redimido. Aquellos que nos hemos encontrado hemos tenido una experiencia con Jesús. Que somos hijos del Rey de Reyes, que somos herederos, que somos escogidos, que somos aceptados, que somos favorecidos y que somos bendecidos. Ahora bien, cuando caminamos por fe, también debemos de entender de que vamos a enfrentar situaciones de incertidumbre circunstancial. Porque hay decisiones de que no vamos a saber lo que nos depara de la raya para allá. La incertidumbre circunstancial dice que aumenta nuestra fe hacia el lugar desconocido que enfrenta a lo incierto. Las circunstancias no se vuelven certeza. Como estoy hablando y no sé si estamos conectando, pero alguien que lleva 20 años en una empresa y le hacen una mejora propuesta y tiene que cambiar a esa empresa, esa decisión que genera incertidumbre. Pero el cambio es bueno, pero genera incertidumbre. Pues esto es lo que también vivimos en nuestra vida espiritual. Dice que Dios no elimina la incertidumbre, sino usa la incertidumbre. ¿Para qué? Para que podamos aprender a confiar en Él.
Y si queremos avanzar como discípulos de Jesús, si queremos avanzar como CV, como comunidad vida, debemos aprender a abrazar la incertidumbre. El evangelio por año nos dijeron de que acepta a Jesús y todo se iba a solucionar. Eso es mentira. Se van a levantar. Va a haber contratiempos, pero sí tengo algo claro. De que tu perspectiva ante los problemas van a ser diferentes. Lo vas a enfocar correctamente, lo vas a canalizar. Moisés dice que fue a enfrentar a Faraón. ¿Por qué? Porque abrazó la incertidumbre. Cuando él fue, él sabía que Dios iba con él, pero no sabía lo que le deparaba a Faraón. Había incertidumbre en esa situación. David enfrentó a Goliat y siempre hablamos de que David venció a Goliat. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! David decidió abrazar la incertidumbre de enfrentar a alguien mayor que él, alguien que lo podía devorar en un segundo. Daniel se enfrentó a los leones porque abrazó la incertidumbre de lo que podía pasar. Y muchos de ellos están hoy paso a las aguas llenos de incertidumbre. Lleno de incertidumbre. Pero Dios la va a utilizar para que tu fe siga avanzando y creciendo. Jesús tuvo que enfrentar la incertidumbre cuando fue a la cruz, cuando tuvo que enfrentar la muerte y tuvo que enfrentar el infierno. Pero dentro tenían cada uno de los personajes que te he nombrado, cada uno de ellos tenían la certeza por medio de la seguridad que trae la fe, que el final de ellos sería un final glorioso. ¿Qué equipo sale a jugar un partido sabiendo el resultado? Tú y yo con Jesús en nuestros corazones salimos y vamos a sufrir, nos vamos a defender, vamos a tener que correr para atrás y vamos a tener que correr para adelante. Pero tú y yo hemos sido plantados para jugar en las grandes ligas y el resultado de la victoria nos corresponde. No hay derrota para nuestro Señor. Tenemos que vivir con esa tensión de la incertidumbre exteriormente, pero también con la certeza por dentro de que Dios viene con cada uno de nosotros. Por fuera incertidumbre, por dentro la convicción de que Dios viene conmigo. ¿Cuál es el consejo que me gustaría darte? Si me permite, la vida cristiana se debe de vivir por fe. Y vivir por fe es abrazar el siguiente paso que está lleno de incertidumbre. Cuando te estás bautizando, porque te estás bautizando. Cuando empieza una relación, porque empieza una relación. Cuando empieza a servir, porque empieza a servir. Cuando empieza a liderar, porque empieza a liderar. Cuando da, porque da. Cuando te involucras, porque te involucras. Toda nuestra vida está llena de grandes incertidumbres. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su familia, y le dijo, sígueme, te mostraré. Había algo, Génesis capítulo 12, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien sabía parecido. Jesús llamó a sus discípulos que dejaran las barcas, las redes y le dijo, síganme. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y si tú y yo queremos ir a por el propósito, el llamado, no siempre podemos estar seguros. Si tú quieres tener una verdadera experiencia con la cruz, tú tienes que salir de la zona de confort. Y a mitad de camino, Él se te va a mostrar. Y tú vas a tener un encuentro con lo que un día tuvimos cada uno de nosotros, ese encuentro. Abraza la incertidumbre. El mundo te quiere vender seguridad. La seguridad, ¿dónde la quiero? La seguridad la quiero en el perdón de mis pecados, en el amor de Dios, en el plan de Dios para mi vida. La seguridad la alcanzo por medio de su gracia y la seguridad la alcanzo por medio de su bondad. Eso no tiene palabra para definirlo. Por dentro, acuérdate, vamos a estar seguros, pero por fuera vamos a estar llenos de incertidumbre al enfrentarnos al siguiente desierto que podamos tener por delante. ¿Estás conmigo? El segundo punto, aprende a correr riesgo. Esta predicación no es popular. Incertidumbre y cómo que nos están diciendo aprenda a correr riesgo. No te estoy pidiendo que seas más marque, pero sí te voy a pedir que aprendamos a correr riesgo. La Biblia nos enseña que Benaía se destacó por encima de los 30 valientes. Obtuvo más fama, obtuvo más honra y obtuvo más títulos. David funcionaba con 3 personas cercanas y tenía aparte 30 personas que también los arropaban. Y ahí está diciendo que quedó o alcanzó por encima de ellos, obtuvo más fama, obtuvo más honra y obtuvo más títulos que los 30 y que los 3 que lo rodeaban. Déjame decirte algo. Los logros no llegan con mano cruzada. Dígale al que tiene a tu lado, los logros no llegan con mano cruzada. Hay que trabajar duro. Y aquellos que son comerciales como yo, saben que el lunes salimos en el cuenta kilómetro a 0 y tenemos que llevarlo lo más alto que podamos.
Los que son asalariados y tienen buenas nóminas, el Señor los bendiga. Pero los que son comerciales saben que mañana suena el despertador y estamos a cero. Hay que ponerlo revolucionando a 1000. Entonces los logros no llegan de brazo cruzado. ¿Cómo alcanzamos? Se alcanzan dando paso de fe y abrazando la incertidumbre. Benaía venció a 2 campeones, grande, fuerte, venció a un león, pero también a un egipcio. Dice que cada enfrentamiento que él tuvo tendría su dosis de riesgo. Probablemente no era famoso, no tenía honra, no era de los 30. La virtud que veíamos en él era que era alguien que no perseguía cosas pequeñas. Iglesia, despierta esto. Llevar a Jesús en nuestro corazón no tiene que ver con una mente pequeña. No tiene que ver con una mente empobrecida. Él es el dueño del oro. Él es el dueño de la plata. Y Él dice que las mismas cosas y aún mayores haremos tú y yo. ¿Cómo yo voy a pensar con una mente pequeña? Piensa con una mente grande, porque de ti nacerán las próximas hazañas y las próximas proezas. Benaía no perseguía cosas pequeñas. Benaía entendió que necesitaba correr riesgo si quería jugar en las grandes ligas. Si queremos jugar en las grandes ligas de parte de nuestro Señor, si queremos marcar a muchas vidas para Jesús, si queremos extender su reino, tenemos que correr riesgo. Dígale al que tiene a su lado, no somos el Atlético de Madrid. Bueno, ay hermano, Dios, ay, aquí siempre está uno en problema. Bueno, ustedes me entienden. Un hombre de fe no evita las batallas, sino pelea las buenas batallas mediante la fe. Primera de Timoteo capítulo 6. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú y yo debemos de correr riesgo, sabiendo de que Dios nos espera a la otra orilla del río. Cuando hablamos de riesgo, escuche bien, encontramos 3 clases de personas. Dígale al que tiene a su lado 3 clases de personas. Las personas que no quieren correr riesgo. 1. Las personas que no quieren correr riesgo. Y qué pena cuando le dice a su hijo, usted estudia y no lo dude, de funcionario. Yo nunca le diré a mi hijo, usted estudie de funcionario. Usted estudie, si quiere ser funcionario sea, pero ten la mente grande. Monta empresas, monta negocios, genera riqueza para nuestro país, genera empleo, crece, multiplícate porque tú no vas solo, Dios va contigo. Entonces el primer punto es las personas que no quieren correr riesgo, desea estar siempre en el mismo lugar. Yo lo respeto, pero porque las características de ellos son temerosos, miedosos, nunca salen a cazar, y menos leones. Quieren jugar siempre seguro y que nadie los mueva de su zona de confort. Yo recuerdo cuando iba a cazar con mi padre, en la época que podíamos, con una vespa y nos metíamos por los campos a coger pajaritos. Temprano a buscar los pajaritos. Había que salir de la zona de confort. También están las personas que corren riesgo innecesario. Siempre caminan al borde de la cornisa del filo. En otras palabras, son imprudentes. Yo no quiero ser como eso. Siempre están asustados. Pero también el tercer punto dice las personas que corren riesgo inteligente. Eso somos nosotros. Gente que va a correr riesgo inteligente. Correr riesgo de manera inteligente es uno de los mejores secretos que podemos tener. Es uno de los mayores éxitos que puede haber en nuestra vida para que el evangelio se vea manifestado. Para que tus amigos puedan decir, verdaderamente eres inteligente. ¿Por qué? Porque debemos de correr riesgo utilizando la fe, que son necesarios, pero también la sabiduría. Dígale al que tiene a su lado la sabiduría. David decidió enfrentar a Goliat, ¿no? ¿Estás conmigo? Pero antes de enfrentar a Goliat le proporcionaron una ropita que no era suya. Y él dijo, no, imposible. Buen ti, doy un ti. Nunca corra una carrera con la ropa de otro. David dijo, ¿qué tengo yo? ¿Una ondita y 5 piedras? Pues con eso voy a derrotarlo. La fe y la sabiduría no se oponen, se complementan. Riesgos inteligentes. Cuando ponemos en práctica no solo la fe, sino la sabiduría. Oye, pero el pastor, ¿por qué nos está hablando esto? Porque dice 2 de Corintios, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más
quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, ausente o presente, serle agradable. Todo lo que nosotros hacemos es para agradar el corazón. Y no, yo puedo llegar a mi casa y decir, hey, hagamos un gran templo, construyamos. No, porque el Evangelio, dice Lucas, por eso tenemos que ir a la Biblia. Muchos se rebelan contra el libro, yo lo entiendo. El libro más traducido, más vendido, 2033. Hay un movimiento que va a acontecer ya para que de una manera u otra cada español tenga la convicción de que le ha llegado el mensaje. Cuando usted vea en los próximos años la televisión, las redes, se va a acordar de esta mañana. 4 estadios, no uno. El 2 de mayo estamos en el campo del Wanda. Un evento increíble para miles de personas. Pero lo que viene en los siguientes años van a ser 3 o 4 estadios, aglomeraciones. Vamos a Lucas. Porque si tengo que hacer una gran inversión, necesito fe, pero necesito sabiduría. Dice Lucas capítulo 14, los que sean empresarios, apúntese eso. 28 al 33 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Biblia. De otra manera, si ponemos los cimientos y después no podemos terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿Cuántas casas hay en mi pueblo que empezaron a construir y nunca la terminaron? Luego llega el sabio, el que aplica la sabiduría y la compra de oportunidad. Dice el 31, si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo o con 20,000? Si no puede hacerle frente cuando el otro rey esté todavía lejos, ¿le mandará mensajero a pedir la paz? Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena previsión, fe y sabiduría. Tenemos que caminar con fe, sí, pero también con sabiduría. La fe, escuche bien, esto está buenísimo. Dile al que tiene a tu lado, esto se va a poner bueno. La fe nos hace avanzar. La sabiduría nos hace acertar. Pero Dios nos hace ganar y triunfar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El tercer punto es, aprovecha las oportunidades. Colosenses capítulo 4, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo a cada oportunidad. Escuchen bien, hoy que nos visitan gente y que hay gente que ustedes quieren, pero os voy a dar una recomendación. El evangelio no se mete por las orejas. Las palabras más que impacto pueden generar a un entorno de amigos, de familia, es el cambio que el evangelio haya producido en tu vida. No hay nada más bonito como cerrar tu boca y que otros te digan, yo quiero lo que tú tienes. Y tú le digas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahí la tienes. No hacemos discípulos de CV, no hacemos discípulos de una organización, hacemos discípulos de Cristo. Vivan sabiamente entre los que no creen. Aprovechen cada oportunidad. Vivan sabiamente. Aprovecha tu oportunidad en el contexto universitario, en el instituto, en tu vecindad, en tu trabajo. Dios nos ha dado dones y Dios nos ha dado talento a cada uno. Hay algo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros hay un potencial que solo y exclusivamente depende de ti. Que tú te conectes a la cruz y eso estalle para que tú puedas entender que tú puedes aprovechar las oportunidades que se te dan a lo largo de los días. La gran mayoría no fallan en talento y dones, sino en las oportunidades. A mí me encanta leer las grandes historias. Me encanta leer la gran historia de Kentucky, KFC. Una receta de una abuelita que estaba olvidada. Cómo en medio de una ruina esa receta se convirtió en una de las multinacionales más grandes. Mira, me encanta un poco la cultura china. ¿Sabe lo que significa crisis en chino? Oportunidad. La sabiduría empequeñece el peligro y aumenta también las oportunidades. Y Benaía peleó con un león,
Pero aprendió antes de pelear con ese león, que era su gran oportunidad. Él aprendió que si vencía a ese león, había algo más allá que lo iba a sorprender. Por lo tanto, Benaía aprovechó su oportunidad. El peligro no debe robarnos las oportunidades. Muchos de vosotros yo los escucho quejarse ante el peligro. Lo que está pasando en el mundo no tiene nada que ver con cómo Dios ve al mundo. Claro que es un caos, claro que nadie ve, claro que no estamos a favor de nadie. Estamos a favor de la vida, estamos a favor del perdón, estamos a favor de la familia, claro. Pero también Dios puede utilizar todo esto para que el mundo se dé cuenta de que somos ingobernables si Cristo no está en el centro de nuestras vidas. No hay nada como la maldad de un hombre, el afán de poder. Pero cuando Cristo entra en nuestros corazones, el peligro no puede robarnos las oportunidades. Aprovecha una oportunidad. La oportunidad que te va a encontrar mañana es tu plataforma para que tú puedas impactar y generar bendición en el lugar donde tú estás. Hay una frase de un misionero, William Karen, no es el primo de Karen. Dice, esperen grandes cosas de Dios. Y en la misma frase él añadió, intenten grandes cosas para Dios. Wow, iglesia, intenten grandes cosas para Dios. Intenten grandes cosas para Dios. Dice, en otras palabras, si solo te espera que llegue el momento especial o el escenario acorde, solamente te quedarás esperando y no podrás intentarlo. Intenta con un león mañana, intenta con un campeón, inténtalo con un egipcio. Se llame como se llame nuestro problema. Se llame lo que aparezca. La pelea no era justa para nada. En la vida hay batallas justas, ninguna. En la vida no hay batallas que verdaderamente o peleas que sean justas. Pero la realidad de la vida es que nos vamos a encontrar con golpes bajos que van a aparecer a la vuelta de la esquina y nos van a golpear. Y yo no te digo que te vuelva contra ese golpe, yo te digo aprovecha la oportunidad. Dios te quiere enseñar algo, aprovecha esa oportunidad. En cada estación Dios te va a dar la fuerza para que tú lo aproveches. Aprovecha lo que tenga en tu mano. ¿Qué era lo que tenía Benaía? Para resumir esta historia. Tenía un palo. Dice, aprovechó el palo que tenía en su mano. Tú tienes que aprovechar lo que Dios está colocando en tu mano. No sé lo que Dios está poniendo en tu mano. Pero mi pregunta sería, aprovecha tus oportunidades. ¿Quieres aprovechar tus oportunidades? Usa lo que tiene en tus manos. Usa lo que hay en tus manos. Vencerá con lo que tengamos en nuestras manos. Otros caminarán y pelearán equipados, como los gringos, lleno de refuerzo. Y otros irán como David, con un bolsito, con una onda, con unas piedrecitas. Aprende a usar lo que tiene en tu mano para alcanzar lo que tiene en tu corazón. Si tú aprendes como Benaía a utilizar lo que estaba en su mano, un palo, dice que cuando empezó a pelear contra el egipcio, fuerte, dice que por medio de lo que empezó a pelear con ese palo, no solo lo pudo contraatacar, sino que le robó la lanza, la cual fue para terminar con ese egipcio. Voy a decírtelo otra vez. Aprende a usar lo que tiene en tu mano para alcanzar lo que tiene en tu corazón. Ahora bien, no menosprecies lo que Dios te está dando en tu mano. Tendemos a minimizar lo que tenemos y a maximizar lo que otros tienen. No mire lo que otros tienen, porque no te vale para ti. Yo no puedo pelear con la herramienta de mis hermanos. Yo tengo que pelear con mis herramientas. David no usó la armadura de otro, usó lo que tenía. Benaía entendió que no tenía espada, no tenía escudo, sino él usó lo que tenía en su mano. Así consiguió la lanza que le dio la victoria. ¿Estás conmigo? Y si estás en este lugar, déjame para luego terminar. Déjame solo hacerte una invitación si tú estás por primera vez. Y si no lo tienes claro, también es un momento que tú le puedes decir ahí con tus ojos cerrados: Señor Jesús, yo no quiero vivir una religión. Yo quiero vivir a ese Dios de Benaía. Yo quiero vivir ese poder sobrenatural. Yo te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador y quiero comenzar un proceso. No tengan miedo, no va a cambiar nada. Es un proceso contigo. En el nombre de Jesús.